Esta diapositiva también va a ser corta, aunque tenga mucha información. Simplemente hay que recordar que el sistema de salud chileno es un sistema de salud mixto, ¿claro? Donde encontramos una parte pública, que es financiado principalmente por el Estado mediante el Fondo Nacional de Salud, FONASA, y atiende a la mayor cantidad de los chilenos, o sea, un 81% de la población. Recuerden que en este sentido tenemos FONASAs A, B, C y D, donde el A no tiene copago, nunca, en el sistema público. FONASA B tampoco tiene copago, nunca. Y FONASA C y D tienen un copago de 10 y 20%. Pero no olviden este punto de acá, que es copago de 10 y 20% principalmente en la atención secundaria, ¿ya? Y esto es una forma de incentivar el uso de la APS. Así que no lo olviden. B, C y D, o sea, estas tres letras, lean lo que dice al fondo escrito ahí, que tienen opción de libre elección cuando hay convenios, ¿ya? Libre elección. FONASA A en general no tiene libre elección. La única excepción de la libre elección, lo voy a escribir acá, asterisco, serían los adultos mayores jubilados, ¿claro? Adultos mayores jubilados pueden tener libre elección. Pero ojo, esto de acá es libre elección no para operarse, sino que para atenderse en policlínicos, ¿claro? Luego está el sistema privado que es financiado en el fondo por cada persona, pero que se va al fondo, más que al fondo, perdón, a las instituciones de salud provisional o ISAPRES. Y esto en general es cotizado por un 17% de la población. Y si sumamos 81,17, nos quedan 98. Por lo tanto, un 2% de la población va a quedar fuera de esto. ¿Y quién se queda en este lugar? En general, se va a quedar en este lugar la gente no cotizante, la fuerza de orden público, que se refiere a, perdón, ahí me falta un acento, se refiere a carabineros, gendarmería y PDI, quienes gozan del sistema de, en boga también, DIPRECA. Fuerzas Armadas en general gozan de CAPREDENA. Qué horrible me quedó eso de ahí escrito. Voy a mejorar mi letra tanto en la pizarra como aquí, pero aquí necesito práctica porque es difícil escribir de esta cosa, que es una tableta digitalizadora. Hay que imaginarse la pantalla aquí y hablar y escribir al mismo tiempo es complicado. Fuerzas Armadas, CAPREDENA y instituciones privadas también. Acá se refiere a algunas instituciones que de salud laboral, por ejemplo, que no quieren pagar a la AT o a la Mutual y prefieren hacer sus propios hospitales, que corresponde, por ejemplo, a una institución que está en Rancagua que se llama la FUSAT, ¿ya? Que sería la Fundación de Salud del Teniente. Pero lo vamos a ver después en salud laboral. Espero que haya quedado claro esta parte. Ahora vamos a ver cómo se financia. FONASA se financia principalmente de la siguiente manera. Un 7% del sueldo de los trabajadores, claro, el copago que realizan los FONASA C y D y el aporte estatal. Que el aporte estatal, vamos a marcarlo con muchos colores acá o con bien rojo acá, principalmente porque este es el más importante de todos. ¿Ya? De acá recuerden, flechita para el lado más importante. ¿Cómo se financia el Estado en el fondo? Acá en realidad es según la ley de presupuesto del Estado y de cómo se reparte el presupuesto anual. El Estado va a ganar su dinero principalmente de los impuestos, ¿ya? Que es el impuesto a la renta, acá el más importante, y en segundo lugar el IVA. Y además de esto, el cobre, claro, de lo que se gana con la exportación del cobre. Al mismo tiempo, así se financia FONASA. Ahora, ¿cómo se financian los niveles de atención? La atención primaria, en este caso, se financia principalmente por el Estado, por un aporte que se llama per cápita, ¿ya? Que es un aporte que se da por paciente atendido. ¿Cuánto es? En general,
va a ir subiendo todos los años, modificándose por distintos indicadores de economía, pero lo importante es que no es una cifra muy alta y actualmente creo que van 3.300 pesos o 3.500 pesos por supuesto paciente atendido. Eso se va modificando, además, según el nivel de ruralidad que tenga o de inaccesibilidad, disculpen, no me salía la palabra. Y en ese caso, o en este sentido, eh, algunas comunas más pobres van a recibir un poco más de dinero. ¿Claro? Y además de eso, la atención primaria es financiada por quien depende, o sea, el municipio. Y esto es por los eventos, por ejemplo, la vendimia, que en todos los lugares hay vendimia, ¿claro? Los partes que existen, ¿ya? Y que son lamentables a veces porque uno no quiere tener un parte, pero llega de todas formas. Para no ser tan fome esto, les cuento que una vez me sacaron un parte por tener las luces apagadas y ni siquiera fue un carabinero, sino que alguien de una municipalidad, ¿ya? Que es la municipalidad de Río Claro, para que lo tengan claro. Río Claro, que está en la frontera, más que la frontera, perdón, está en la séptima región, antes del primer peaje, ya que va desde Talca hacia Curicó. Ahí sacan fotos para pagar más, para ganar más dinero para la municipalidad, así que ojo con eso, lugar. ¿Ya? La atención primaria entonces gana su dinero por per cápita y municipal, depende de la municipalidad. En cambio, la atención secundaria es financiada por el Estado a través de FONASA y a su vez la atención secundaria depende ¿de quién? Depende de los servicios de salud. ¿Claro? No tengo idea cuántos servicios de salud hay en Santiago completo, ¿ya? Creo que son como 7 o 8. En la octava región creo que son 4, ¿ya? Si mal no recuerdo. En mi región, que era la séptima, era 1. ¿Ya? Pero así más o menos se van comportando. Por otro lado están las ISAPRES. ¿Cómo se pagan las ISAPRES? Bueno, esto es dinero solamente. Al menos un 7%, al menos, ojo con esto, al menos un 7% del sueldo del empleado. Y claramente esto va a depender del plan que se fije con la institución. Claro, me quiero atender en las mejores clínicas, bueno, tu plan vale un 10%. Bueno, y también va a ir variando según un delta, que es la parte más injusta de todo esto, que cambia todos los años y castiga a las mujeres y a la gente mayor. Muy bien, esta parte de acá la preguntan, pero yo les voy a enviar un documento para que lean posteriormente y se informen acerca de las funciones de cada uno. A modo de resumen, en primer lugar, el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud, completo todo esto, tiene como las funciones, se puede decir funciones de la salud pública, ya todas. Es como las actividades que hablábamos al principio de la clase. Saludes, nada que ver, lo que escribí ahí, de la salud pública. ¿Claro? La Subsecretaría de Salud Pública es la que se lleva como la principal tarea en este sentido, en cuanto a realizar la mayor cantidad de actividades que corresponden a control. ¿Ya? Por otro lado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales es la que se lleva la parte de la organización, de la optimización de las redes. Bueno, como dice su nombre, es la que vela por una buena derivación de los pacientes, es la que vela además de esto por una atención de servicio, o sea, una atención, perdón, de calidad en la urgencia, claro, y al mismo tiempo una mayor fluidez de los pacientes, claro. Por otro lado tenemos otras organizaciones y alguna que me gustaría como recalcar harto es la Superintendencia de Salud, ¿ya? Que está acá al lado. La Superintendencia de Salud es la que fiscaliza, ¿ya? Fiscaliza a FONASA, claro, a las ISAPRES
y a todos nos fiscaliza, ¿ya? O sea, cuando uno egresa, da la UNACOM, le entregan su título, le entregan su certificado de UNACOM y lo inscriben en la acreditación de prestadores de salud. ¿Claro? También la Superintendencia de Salud es la que fiscaliza todas las clínicas. Otra institución que tienen que conocer es la Cenabast. ¿Qué es la Cenabast? Miren, la Cenabast es la Central Nacional de Abastecimiento, ¿claro? Y es una institución que compra al por mayor y vende, entre comillas, más barato a los servicios de salud. Miren, como estamos en un sistema de libre mercado, la Cenabast compite finalmente con laboratorios. Por ejemplo, compra no sé cuánta cantidad de kilos de paracetamol ya, y los vende en 1 millón de pesos. Y después llega el laboratorio Chile y dice, disculpa, pero yo vendo 1 kilo de paracetamol a 950.000 pesos. Y ahí el servicio de salud va a ser quien decide si le compra uno u otro. Por lo tanto, la Cenabast tiene este proceso o hace esta función, pero los servicios de salud no están obligados a comprarle a ella. Bueno, y finalmente está el Instituto de Salud Pública, que quizás es el que más se le viene a la cabeza cuando piensan en algo del ministerio. En este sentido, el ISP tiene que ver principalmente con laboratorios, confirmar enfermedades graves, claro, o en realidad que tienen connotación, por ejemplo, el VIH, ellos lo confirman. Y además de laboratorios, fiscaliza, recuerden, por un lado, algunos alimentos, pero principalmente fármacos. Yo antes pensaba que solamente eran fármacos, pero también alimentos. Por ejemplo, una vez, hace unos años, me dio por trotar demasiado, corrí la maratón y compré unas cosas que se llaman Goo Gel. Las compré en Estados Unidos porque había una oferta y estas cosas venían con cafeína. Y el ISP me las requisó porque venían con alta cantidad de cafeína. Y pregunté qué pasaba y me explicaban ahí que solamente porque tenía esta gran cantidad en el fondo de alimentos que eran estimulantes, ya estaban requisados hasta no tener una orden médica. Claramente ahí mandé una orden médica para mí mismo y me lo pasaron de vuelta, pero en el fondo creo que quería que conocieran esta parte del ISP que también cumple. Bueno, aquí están los servicios de salud que claramente dependen de la red asistencial, o sea, dependen de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ¿ya? Y los servicios de salud tienen a SOER, a los consultorios, a los hospitales, ¿ya? A los CDT y a cualquier prestador en el fondo que se suscriba a algún convenio. Por ejemplo, anestesistas que quieren vender su servicio de anestesia para operar a los pacientes no GES. Es un ejemplo. Bueno, es importante esto. Yo sé que no tiene nada que ver con lo que están viendo hasta ahora en su internado, pero les puede servir en algún futuro si es que alguien quiere trabajar, por ejemplo, como general de zona y ser director de su hospital para tener más puntos y después hacer una mejor beca. El plan AUGE, en el fondo, es el plan que significa esto: acceso universal a las garantías explícitas. ¿Qué son las garantías explícitas en salud o qué son las GES? Recuerden, las GES son, en el fondo, prestaciones por ley. Prestaciones por ley. En el fondo, en los años 2000, entre el 90 y el 2000, se hizo un gran diagnóstico de la situación de salud en Chile. Y del 2001 al 2005 se intentó incorporar una ley que cubriera las patologías más graves, con el objetivo de prevenir, ya, tratar, mejorar, ya, o controlar a los pacientes. Para esto se inventaron las GES, que inicialmente eran 40 enfermedades y ahora vamos en 80. ¿Claro?
¿Cuáles son los principios del GES que hay que conocer? Primero, tenemos el principio de acceso universal. O sea, esto es para todos los pacientes pueden tener acceso a GES, principalmente los pacientes públicos, ¿ya? Todos los pacientes del sector público. En segundo lugar, las oportunidades, que son los plazos. Esto quiere decir en el fondo que si a un paciente se le vence el plazo para atención, ese paciente tiene la chance en el fondo de solicitar que lo atiendan en una parte privada, en el fondo. O sea, si se cumple el plazo, en el fondo FONASA está obligada a darle atención. Y acá es lo que quizás han visto muchas veces, que hay pacientes que son GES y se van a operar a clínicas privadas porque en el fondo su hospital no les dio la respuesta, apelaron en FONASA y FONASA les dio en el fondo la oportunidad de operarse en otro lugar. Tercero, está la calidad. Y aquí se habla de que los hospitales que ofrecen estas atenciones tienen que estar acreditados. Aquí acreditación del hospital y prestadores. Y finalmente está la protección financiera. ¿Claro? En el fondo que se protege a los pacientes con respecto al gasto de esto. Recuerden esto va de la mano con FONASA, con los tipos de letras de FONASA, y los protege de un gasto excesivo que se puede ocurrir en salud. Si el paciente se atiende completamente adentro, recuerden, y es FONASA A o B, paga cero. Ejemplo de esto. Creo que con esto sería lo último de la parte de salud pública. Si no, seguimos en la siguiente diapositiva. Efectivamente, seguimos en esta siguiente diapositiva. ¿Ya? Ojo, voy grabando diapositiva a diapositiva, por eso a veces puede que se corte de repente la grabación, pero es mejor porque así después las puedo partir y enviarlas en distintos videos, no solamente en uno. Salud laboral. En el fondo, en Chile, ya, todos los empleadores son responsables de la salud laboral de sus empleados, ¿claro? Actualmente, ¿de quién depende la salud laboral? En Chile depende de la Superintendencia de Seguridad Social, que se llama también, entre paréntesis, suceso. ¿Claro? Así es, un suceso, pero con ese. Y del Ministerio del Trabajo. Como les dije recién, todos los empleadores son responsables de la salud laboral de sus empleados. En este sentido, considera patologías laborales, ¿ya?, que sean claramente responsables o producto de su trabajo, ¿ya?, o del trayecto. Trayecto en este sentido de ida y vuelta. Algo importante decir acá y que tengan en consideración cuando trabajen es que muchos médicos tienden a retirarse durante el horario de colación y después volver, ¿ya?, al lugar donde trabajan. Y en muchos trabajos pasa lo mismo. Pero ojo con esto, si es que no hay un contrato de base que diga que esto es permitido en el fondo, o que su contrato dure de las 8 de la mañana a 1 de la tarde, después pueden ir a almorzar y que eso esté escrito, estipulado, si es que alguien tiene un accidente, probablemente no le va a contar el seguro en este sentido de trayecto. Bueno, o sea, puede significar algo, o pueden significar algún problema esas salidas. Lo importante es que el empleador debe pagar en el fondo las atenciones de salud relacionadas a esto, ¿ya? Y como puede ser muy caro, por ejemplo, no sé, tengo una asesora del hogar contratada y ella tiene un accidente de tránsito muy grave, como yo tengo que pagar todo eso, en el fondo, significan varios millones por un politraumatismo, o ustedes también, cualquier persona, cualquier empleador, muchos empleadores dicen, no, mejor me voy a ahorrar este problema de pagar demasiado, desembolsar cuando no tengo, y para esto lo que voy a hacer es contratar una aseguradora, ¿claro? Y esas aseguradoras son las mutualidades, que las mutualidades más conocidas, como les dije, van a ser la H,
la mutual de seguridad, claro, el IST, son los más frecuentes. ¿Y cuánto tiene que pagar el empleador del sueldo del paciente? Miren, acá no es que se le descuente al paciente un 1% de su sueldo, sino que el empleador va a desembolsar eso extra, ¿ya? Se paga un 1%, 0,95 para ser más correcto, y se va sumando un delta que depende del riesgo de trabajo. Riesgo se refiere a principalmente al tipo de trabajo y de los antecedentes del trabajo, de los antecedentes. O sea, si por ejemplo trabajan en Superpollo y Superpollo tiene una accidentabilidad muy alta, claramente el empleador va a tener que pagar un poco más por ese paciente. A eso se refiere. Bueno, otra cosa importante es que cuando un paciente ya tiene una licencia médica, licencias en el fondo al empleador, estas, si es que no son reembolsadas, a quien se apela finalmente para dirimir este tema es a la suceso, ¿ya? Apelar al COMPIN primero y este va a apelar o van a depender finalmente de la suceso. Que alguna vez se preguntó esto, simplemente era mencionar Superintendencia de Seguridad Social. Yo sé que este tema, en el fondo, es algo que ustedes van a decir por qué está acá, pero está acá. Hay que saberlo dentro de todo, ya que tanto colegiado como no colegiado siempre va a haber una ética ya que los va a regir en su comportamiento como médicos. En primer lugar, tenemos los principios acá de la bioética. Como primer principio tenemos el respeto a la autonomía, o sea, el respeto a la autonomía del paciente, el respeto al consentimiento del paciente. En este sentido, podríamos como poner acá para recordar el consentimiento informado. Y recuerden, el paciente es capaz de tomar sus propias decisiones en el fondo. Por eso la medicina ya no es tan paternalista, ya es más una relación simétrica con el paciente, donde ustedes deberían entregarle las opciones y él decidir. Aunque claramente esto no le gusta a mucha gente. Yo por lo menos atendía gente que siempre les entregaba las opciones para ser tratado y ellos decían, no, pues usted es el médico, pero señora, estoy actuando según la ética. No, usted es el médico. Y al final el señor hacía paracetamol, ¿no? Bueno, así es la vida. Segundo es el principio de no maleficencia, que esto claramente es como lo decía Moisés, no matar, ¿ya? O no hacer daño. No hacer daño a pacientes en el fondo. Beneficencia es como lo contrario al anterior, que sería buscar en el fondo el bien del paciente. Y el principio de justicia, que claramente acá se busca una equidad, ¿ya? En la atención finalmente o en la relación con el paciente. Equidad, o sea que no haya diferencia entre un paciente y otro. Esto lo pueden buscar en ese link que está acá abajo o simplemente en Google, principios de la bioética, y lo van a encontrar rápidamente.